Sion Gospel Producciones presenta a partir de este momento el programa Ida y Vuelta. Te invitamos a compartir con nosotros un instante de reflexión para tu vida, una mirada a través de la palabra de Dios. Ida y Vuelta con la conducción de Hugo Vares, un programa distinto, sin religiosidad y mostrando el Evangelio de forma sencilla, franca y directa. Desde ahora con ustedes Ida y Vuelta, con la promesa de parte de Dios que su palabra no volverá vacía y cumplirá su propósito, traer luz a tu vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ida y Vuelta. Aquí estamos en la pantalla de Jun TV, canal 14, el canal de acá. También a través de los videos que subimos a nuestro Facebook, estamos compartiendo Ida y Vuelta con todos ustedes. Hoy programa número 35 que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Un gusto estar aquí en esta pantalla y muchas gracias a ustedes por tomarse este tiempo para estar viendo Ida y Vuelta. Este ya es el segundo programa de este ciclo 2015, una segunda temporada de Ida y Vuelta totalmente renovada, con nueva escenografía, con contenido variado. Nuevo contenido que estamos compartiendo con todos ustedes. Hemos mejorado Ida y Vuelta, por lo menos eso es lo que pretendemos, brindarle a todos ustedes también otras cosas diferentes a lo que veníamos haciendo el año 2014. Así que esperemos que les guste, que les sea de bendición a cada uno de ustedes esta nueva idea de Ida y Vuelta, donde estamos compartiendo, como les decía, otro material, no solamente uno, presentándose ante ustedes para compartir un pasaje de la palabra de Dios y dejarles un consejo, dejarles una reflexión, sino que también tenemos otras cosas, más contenido audiovisual para compartir con ustedes, videoclips musicales, testimonios, y justamente hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a estar dedicando enteramente este programa a compartir una historia de vida, un testimonio de un joven de aquí de nuestra ciudad. Pero antes les digo las vías de comunicación. Ustedes pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, Sion Gospel Comunicación. Allí los esperamos, envíen solicitud de amistad, mándenos mensajes privados. Con mucho gusto vamos a estar compartiendo también allí con todos ustedes el mensaje, la palabra de Dios y hablando de lo que ustedes quieran. ¿Tienen alguna necesidad, algún pedido de oración? ¿Están pasando por alguna situación difícil? Con mucho gusto en lo que nosotros podamos, le vamos a estar ayudando. Si no, nuestro pastor también los va a estar acompañando y haciendo alguna visita si ustedes así lo necesitan o lo requieren. Así que comuníquense entonces a través de nuestro Facebook. Si lo quieren también hacer vía mensaje de texto o llamando a nuestro teléfono 099-860-688 o al teléfono fijo 4567-3220. También tenemos correo electrónico siongospel@gmail.com. Así que esas son las vías de comunicación. Estamos los sábados y domingos a las 10:30 en la pantalla de Jun TV, canal 14. En la mañana del sábado, entonces, los fines de semana y la repetición el domingo, estamos haciendo Ida y Vuelta. Como les decía, hoy tenemos totalmente el programa dedicado a este testimonio de vida, y realmente vamos a ir rápido a eso porque no tenemos mucho tiempo. Lo vamos a estar presentando. Él se llama Horacio Bonilla, un joven de aquí de nuestra ciudad, una persona quizás muy conocida, de una familia muy conocida, de allí en la zona del barrio Marín de nuestra ciudad. Vamos a estar compartiendo una historia de vida de una persona que fue cambiada por el Señor Jesucristo y cómo Dios hace su obra. Pero en esta primera parte comenzamos hablando un poco de la vida, cómo creció Horacio, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, su juventud, un poco de la vida de Horacio, en qué entorno fue creciendo y qué cosas lo llevaron a conocer a Jesucristo. Vamos entonces con la primera parte del testimonio de Horacio Bonilla. Y desde que yo me recuerdo, desde que nací hasta los 6 años, mi madre quedó en la calle y estuvimos en un campo viviendo, en una carpa de nylon. Estábamos todos ahí, la memoria que tengo, con un hermano que estaba inválido, en silla de ruedas. Y ahí, en esa carpa, fueron mis primeros años de vida, en esa carpa de nylon, en una pobreza bastante extrema, donde se cocinaba 1 o 2 veces a la semana. Lo demás era todo algo que nos daban en alguna panadería, un pan, o íbamos a alguna estancia y nos ayudaban con un poco de achura, carne, y
Ese fue el principio de la vida para mí, de lo que me acuerdo. Cuando creciste en ese entorno, por ejemplo, ¿se hablaba de Dios en tu familia? ¿Se hablaba de la iglesia? ¿O a veces, yo que sé, se renegaba de Dios por vivir esa situación, por justamente cómo estaban desde pequeños, bueno, criándose ustedes? No, en el sentido de, como todo, ¿no? Creíamos mucho en Dios. Nosotros, mi madre siempre nos enseñó que había alguien que nos estaba mirando. Pero dentro de nosotros crecía una desconfianza terrible, ¿no? Porque por ahí que te digan, nosotros creíamos en Dios como creíamos también en San Jorge, creíamos en San Roque para que los perros no nos hagan nada, en todas esas cosas que uno cree, ¿no? Y era uno más, Jesucristo era uno más, sí. Es la realidad, como un santo más, pero Dios estaba allá, nosotros acá, y uno se iba criando con eso, ¿no? Pensando que sí, Dios existía, pero que como que se había olvidado un poco de nosotros. Como que era injusto lo que estábamos pasando. Sí, sí. El pasar por todas esas situaciones, ¿cómo te hace crecer, digamos, como persona? ¿Cómo vas creciendo a partir de ese punto? O sea, muchas veces se habla, yo que sé, en Montevideo, de niños o de jóvenes que crecen en esas situaciones de pobreza, y bueno, y después algunos crecen y salen delincuentes, o eso incide en la vida de la persona después. Bueno, ¿cómo incidió en tu vida el haber crecido de esa manera? Quizás no como un niño normal que tiene todo servido, que no le falta nada. Sí, incide, sí, totalmente. La verdad, es mucha odio, porque la palabra es esa para mí, es mucho odio a muchas cosas que te molestan, que no querés vivirla. Es feo levantarse cada día en ese ambiente. El piso de la carpa era de tierra, levantarse todos los días, saber que, por ejemplo, mi cumpleaños es el 6 de enero y es el Día de Reyes, y para mí cada Día de Reyes me prendían la ilusión de que iban a venir los Reyes, por ejemplo, y pasaba a veces todo el día sentado esperando que llegaran los Reyes, porque mamá decía que iban a venir, y después al final del día no le quedaba otra que decirme la verdad, que los Reyes no venían. Entonces para mí los Reyes, los santos, todo era lo mismo, y todo era Dios para mí. Entonces yo decía, para los otros todo, y para nosotros nada. Sí, sí, entonces sí. Todo eso va generando en uno como una rebeldía y un odio dentro que vos decís, no puede ser, que esto no está bien, porque no es justo. No es justo que uno tengan todo y que vengan los otros niños y te muestren todos los regalos que tienen en tu cumpleaños, y vos por ahí no tenés nada. Y estoy hablando de esa etapa de niño, ¿no? De los primeros años, ¿no? Porque después mi vida siguió y me la fui buscando de alguna manera. Justamente, ¿no? A medida que vas creciendo, después que me imagino te independizás un poco más, o sea, ya vas creciendo, de adolescente, joven, no sé, me imagino quizás por allí aparece algún primer trabajo, empezás a agarrar algún pesito o algo. Bueno, cuando vas creciendo, ¿cómo marcha tu vida? Vos decís, bueno, me encaminé, salí adelante, voy bien, o no tanto. Sí, yo recuerdo que a los 7 años, más o menos 7, 8 años, creo que 7 años, con mi hermano, uno de los más grandes, vendíamos pasteles. Mamá empezó a hacer pasteles, porque a los 6 años, por eso dije que los primeros años fueron en la carpa, a los 6 años la ciudad de Jun, todo, y el grupo de Rotary y otra gente que ayuda, nos regalaron una casa que hizo la intendencia, y o sea, te regalan una casa, pero la casa no tiene luz eléctrica, no tiene agua, no tiene nada, y entonces vos en tu mente seguís siendo pobre, por más que vos digas, no, estás re agradecido. Estás agradecido por la casa, pero a la vez hay que seguirla peleando. Y bueno, mi madre empezó a hacer pasteles y nos mandaba al estadio, a las canchas de fútbol a vender pasteles. Entonces recuerdo que la primera vez cuando mi hermano me enseñó cuánto valía un pastel, ya agarré la caja para mí y la de él. Y después él se fue para Montevideo y quedé yo con los pasteles.
Y la calle, andar todos los días entre la gente, empezás a, como quien dice, también a buscártela, porque sabés que sos un pobre que necesitas y empezás a pedir. Y mamá siempre nos decía, preferible que pidan, preferible pedir y no robar. Y bueno, y nosotros pedíamos así en todos lados, en el caso mío más bien porque mis hermanos crecieron y se fueron, y mis hermanos varones, ¿no? Y tenía 3 hermanas más chicas que yo, y entonces mi madre hacía pasteles para poder ayudarnos ahí en la casa, y empezamos a vender pasteles, y me acuerdo que alguien me daba, qué sé yo, que me comprara un pastel para mí porque no lo quería comer. Y ya ese pastel a veces me lo comía y a veces me juntaba la plata para comprarme algo que quería para comer o lo que sea. Me hice conocido en los almacenes y en los comercios de Jun. Por ejemplo, después cuando llegaba mi cumpleaños ya no esperaba a los reyes, porque iba a los almacenes y les decía, mi cumpleaños, mi cumpleaños. Sí, sí. Y uno u otro siempre me regalaba algo y me fui haciendo. De a poco te las vas buscando. Bueno, y eso a muy temprana edad, por lo que veo ya de niño, entonces andabas en la calle, ya andabas trabajando, ya andabas vendiendo, haciéndote un peso, después que fuiste creciendo un poco más, o sea, ya de joven, algunos te conocen por el lado de la música también, sé que también te involucraste por ese lugar, y alguno quizás te recuerda también saliendo a vender, siempre cantando, siempre entonando una canción. Bueno, ¿cómo se mete también la música en tu vida? Sí, la música es de familia, porque mi familia, mi madre es una persona muy alegre, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir. Siempre en mi casa la música no faltaba, y me enseñaba ella, me acuerdo que ella me enseñaba canciones así. Hay una canción que era cortita, que la cantaba cuando era chico, así que se llamaba La Casa Disparatada, y era una casa que no tenía techo, no tenía nada, y era justito donde como vivíamos más o menos nosotros. Y entonces le fui entrando, cantaba alguna cumbia o algún folclore, cantaba una canción que se llamaba Perdón Doctor, que es de Horacio Guaraní, y entraba mucho en los bares a cantar esa canción, y la gente le gustaba y me daba una moneda, lo que sea, y eso fue haciendo en mí también como el animarme ante el público, ¿no? Ante la gente a cantar, hasta que llega la etapa de la adolescencia, y bueno, y un día estábamos todos en un baile con una barra de amigos, y vino una orquesta conocida, la Sonora Palacio, al Club Social, y me invitaron a uno de la barra, dice, va a haber uno de la barra que cante, y todos sabían que yo era el que cantaba, ¿no? Y entonces agarré, subí a cantar, me vieron los de la orquesta de acá de Jun, que ya me conocían porque soy conocido de la ciudad, y me invitaron para cantar en la orquesta, y ahí empecé a cantar, canté 4 o 5 años en la orquesta. Estás cansado de remar contra corriente y se hace difícil continuar. Y ves que el enemigo es más grande y es más fuerte, mas no olvides que David venció a Goliat. Es tiempo de ser valiente, la esperanza nos enseñará la manera en que las cosas cambiarán. Mientras haya vida hay que creer, el mañana no está escrito, tienes el lápiz y el papel, decide no rendirte y no vas a perder. Y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará si tienes fe. Se inclina más la pendiente y el aliento te empieza a faltar.
que el enemigo es más grande y es más fuerte, mas no olvides que David venció a Goliat. Vence el miedo con una sonrisa, lucha siempre con integridad. Después de esta oscura noche el sol saldrá. Mientras haya vida hay que creer, el mañana no está escrito. Tienes el lápiz y el papel, decide no rendirte y no vas a perder. Y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará, pues el amor no nos pueden quitar. Nos afecta como hace la luna al mar, hace crecer nuestro deseo por continuar. Nos empuja y da una fuerza sobrenatural. Mientras haya vida hay que creer. Muy bien, ahí compartíamos con todos ustedes el videoclip musical, la canción Mientras haya vida de Yemina y Paco con Marcos Vidal. Esperemos que también esta canción le haya sido de bendición. Y anteriormente, bueno, habíamos comenzado ya a compartir la primera parte de este testimonio de Horacio Bonilla. Allí él nos iba contando parte de su vida, cómo creció, su infancia, su familia, sus amigos, su gusto por la música, su juventud. Y bueno, en esta segunda parte nos metemos un poco más de lleno a cómo y qué cosas lo llevaron a conocer al Señor Jesucristo. Esperemos que te sea de bendición, quizás te sentís identificado con alguna de las cosas que comparte Horacio con nosotros. Me había olvidado decir, antes de presentar justamente este testimonio, que vamos a estar compartiendo todos los meses alguna historia de vida con todos ustedes. Y lo estamos grabando allí en el Parque Codecam, el parque municipal de aquí de nuestra ciudad, un lugar muy lindo, un lugar tranquilo donde podemos conversar con nuestros invitados y poder desarrollar entonces esa historia de vida y que nos puedan contar entonces las cosas que le fueron pasando. Así que es un muy lindo lugar. Todos los testimonios van a ser filmados entonces allí en el Parque Codecam de nuestra ciudad. Y bueno, felicitaciones a los que se animan a grabarlo, felicitaciones a aquellos que se animan a compartir su historia de vida y sobre todo hablar de Jesucristo y cómo Jesucristo puede cambiar la vida de una persona. Así que bueno, vamos con la segunda parte de esta historia de vida, de este testimonio de Horacio Bonilla, y después ya venimos con el cierre de esta edición de Ida y Vuelta, este programa número 35 aquí en la pantalla de Jun TV. Yo no daba más, ya llegaba a un punto que ya nada me simpatizaba, nada me alegraba, disfrutaba el momento cuando estaba alcoholizado, sí, porque era como que en ese momento estaba todo lindo, pero después llegaba el martes, llegaba el lunes, llegaba el miércoles y esos días eran terribles. Y bueno, arrancó a trabajar en una panadería donde yo trabajaba una muchacha y me empezó a hablar diferente, me empezó a hablar de Dios y como todo, a mí me decían, por ejemplo, cristiano, y yo le decía, cristianos somos todos. Sí, sí. Si yo no soy un animal, yo soy cristiano. Y decían, creer en Dios, y yo les decía, ¿cómo no voy a creer en Dios? En Dios creemos todos. Y muchas cosas así que ella me fue hablando de a poco. Y por ejemplo, como yo te digo, para la gente yo estaba re bien y nunca demostré nada. Entonces a mí me impactó mucho que ella, por ejemplo, me regala un folleto y en la carátula del folleto dice, ¿por qué no soy feliz? Y eso me impactó. Sí, sí. Porque yo le decía a ella, digo, ¿para qué me das esto? Si yo estoy bien. Sí, sí, sí. Y ella me dice, no, la persona que no tiene a Dios no está bien. Hay algo dentro tuyo que falta. Y bueno, y empecé, no sé si querés que siga contando. Justamente ¿sí? esa parte, Horacio, que quizás la gente a veces le cuesta entender. Nosotros, los cristianos, siempre decimos que la gente tiene que aceptar a Jesús en su corazón, y capaz que lo decimos de una forma muy sencilla o nos parece sencilla,
pero la gente no entiende qué significa, o sea, dar ese paso, decir, bueno, yo me considero que sí, que soy un cristiano, como vos decías, me considero que creo en Dios, me considero que quizás muchos dicen yo estoy bien, estoy pasando por un buen momento de mi vida, pero ¿cómo se da ese paso? ¿O qué significa dar ese paso? ¿Qué es lo que cambió, por ejemplo, en vos para, bueno, tomar esa decisión y ese cambio que a lo largo del tiempo termina siendo un drástico cambio en tu vida, digamos? Sí, sí, y pasa por eso, porque nunca me había puesto a pensar, en realidad, en eso, en que yo no tenía a Dios. Para mí yo tenía a Dios, Claro. era la verdad. Yo andaba en la calle y Diosito esto, Diosito lo otro, y cuando me pasaba por algún lugar donde yo tenía temor o miedo o algo, tenía una medalla grande así, que me habían regalado de Jesús, la agarraba la medalla. Para mí yo tenía a Dios, pero a la vez me impacta eso, porque el folleto ese decía ¿por qué no soy feliz? Y en realidad yo no era feliz. Digo, era una pantalla, era algo que yo demostraba, que eran momentos de alegría, pero felicidad, a mí me hablaba de felicidad, por ejemplo, que me hables de felicidad y amor en ese tiempo, para mí era una locura, eso no existía. Claro. No existía la felicidad y no existía el amor. ¿Descubriste que sí existía después? Totalmente, ¿Sí? Totalmente, porque bueno, empecé a leer ese folleto y me empezó a mostrar cosas, que el ser humano, por qué fue creado, por ejemplo, algo como espíritu, alma y cuerpo, que para mí era una locura pensar en 3 cosas, para mí era esto, Claro, y y nada ya más, está. pero después me di cuenta que sí, que en realidad dentro mío no estaba el espíritu de Dios, porque había mucha maldad, había muchas cosas, todo el tiempo yo me estaba maldiciendo a mí mismo, no tenía odio, mucho odio, y agarré ese día, lo llevé para mi casa, ese folleto, lo leí y le digo, bueno, está bien, yo acepto que no tengo a Dios, pero si este folleto dice que yo tengo que aceptar a Jesús en mi vida, lo voy a hacer. Y ahí me di cuenta cuál es la verdad, porque es verdad, yo creía en Jesús, pero nunca le había dicho, entra en mi corazón. Claro. Nunca le había dicho, yo ahora ya no quiero vivir más yo, quiero que vos me guíes. Y así como estoy hablando con vos, me senté en la cama y le dije, bueno Dios, hasta acá yo ya no puedo más. Yo probé todo para ser feliz, digo, yo no puedo ser feliz, necesito que, si esta es la solución, yo no quiero que venga, no quiero ir a una iglesia para que me lo digan ni nada. Yo sé que si supuestamente, como me dijo esa muchacha, que Dios está en todos lados, bueno, quiero que ahora vos entres en mi corazón. Y pedí perdón por todos los pecados que había ofendido a Dios de alguna manera, había hecho mal. Me arrodillé en mi cama y le pedí, por favor, digo, yo no te pido ser rico, yo no te pido tener fama, yo lo que te pido, una vez en mi vida, por un minuto, poder ser feliz, saber lo que es la felicidad. Y ahí empezó un cambio en mí. No, ese día, como tantas veces, hablé con Dios, porque yo para mí siempre hablaba con Dios, ¿no? Pero ese día hubo un cambio, porque como que todo se empezó a ir dando de a poco. Y un día fui a la panadería donde trabajaba mi compañera y le digo, bueno, yo ya acepté a Jesús. Digo, Jesús ya está en mi corazón, ¿ahora qué tengo que hacer? Porque ya veía como que algo más precisaba. Sí. Y me dice, bueno, tenés que ir a la iglesia. Y a mí me mató. Digo, no, ir a la iglesia no. Digo, si vos me dijiste que Dios estaba en todos lados. Dice, no, pero el próximo paso que vos tenés que dar es ir a la iglesia, porque Dios también te quiere hablar. Y dice, ¿vos has leído la Biblia? No, bueno, en la iglesia se habla de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, le digo, voy a ir. Le dije voy a ir, pero de ese tiempo que le dije voy a ir, que acepté a Jesús como mi Salvador, pasó un tiempo largo. Por ahí alguien que me está mirando le pasa lo mismo, porque dice que también capaz en alguna campaña aceptó a Jesús o lo que sea, pero nunca ha ido a la iglesia. Siguió su vida, porque en ese encuentro con Jesús, vos supuestamente le dijiste que vos no podías con tu vida, que vos necesitabas ayuda.
Pero después seguiste haciendo la tuya, ¿no? Seguiste haciendo tus planes para que a tu manera tratar de hacerlas, de que todo te salga bien, ¿no? Y tal, le digo, voy a ir. Y un día agarré y fui a la iglesia. Bueno, pasaron muchas cosas porque fue una vez iba entrando a la iglesia y me volví para atrás, por ejemplo, una anécdota. Porque en la puerta de la iglesia cuando íbamos entrando me dice, hoy es Santa Cena. Y yo agarré y quedé. Digo, no vengo nunca, una vez que vengo voy a venir a comer. Porque pensé que la Santa Cena era una comida o algo así. Sí. Porque como nunca había ido. Y después ella me explicó y fui. Y bueno, la verdad que ese día que fui a la iglesia, que pisé la iglesia, a mí me tembló todo. Parecía como que para mí, como que yo había entrado a un lugar donde había quedado como en el aire, así. Y de repente, me acuerdo que yo me paré en el banco así, me agarré del banco así, y agaché la cabeza, y el pastor que estaba predicando parecía que me conocía desde que nací, porque todo lo que él estaba diciendo era lo que me estaba pasando a mí, era todo eso, todo. Cada palabra era las preguntas que yo le estaba haciendo a Dios de toda mi vida, y él me la estaba respondiendo como si Dios me lo estuviera respondiendo. Y me dijo, si realmente querés que Dios cambie tu vida, tenés que entregarte, tenés que morir, tenés que morir. Y para mí morir no me importaba, porque yo no quería vivir. Claro. Si yo ya no le había encontrado la vuelta a la vida. Entonces digo, como quien dice, ¿qué me importa? Y también digo, la vergüenza, por ejemplo, de pasar adelante, yo no la tenía, porque vergüenza me tenía que dar que mi madre me tuviera que levantar de las cunetas borracho. Pasaba hasta 3 días, 4 días borracho, y mi madre me tenía que andar buscándolo, a veces en el medio del campo, porque agarraba sin rumbo para la calle. Entonces vergüenza no me daba. Lo que sí tenía miedo, ¿qué me va a pasar acá? Me acuerdo que pasé adelante temblando así, y ese pastor empezó a orar por mí, parecía que me habían sacado, yo no te lo puedo explicar con palabras, pero como que toneladas de kilos de arriba. Yo nunca había llorado, no era de verme llorar, digo, no voy a decir nunca he llorado, porque obviamente que cuando estás solo, y de rabia, como quien dice, o de enojo llorás, ¿no? Porque todo lo malo que te ha pasado. Pero nunca había llorado delante de la gente. Y yo le decía a mi compañera, digo, yo no voy a llorar. Dice, no, vas a ver, dice que si Dios te toca no vas a poder hacer nada. Y no podía parar de llorar, y me reía y lloraba. Y ese día salí de la iglesia con una sonrisa, pero que ya no era disimulada, como las otras sonrisas que tenía que disimular. Era algo auténtico ya. No podía parar, y se reía ella porque me miraba, dice, no puedes parar de reírte. Me nacía de adentro una sonrisa, como que experimenté que Dios entrara en mi corazón. Toda esa tiniebla que había dentro de mí había salido, toda esa maldad había salido, y había entrado todo lo de Dios. Había entrado una paz, por ejemplo. De ahí yo empecé a descansar tranquilo, empecé a ver las cosas diferentes. Bueno, amigos, se nos va terminando el tiempo. Allí teníamos ya la segunda parte del testimonio de Horacio Bonilla, realmente un testimonio impactante de cómo Dios hace las cosas, de cómo Dios cambia la vida de las personas. Y bueno, quizás te sentís identificado y te ves reflejado en aquel joven. Ya han pasado muchos años de que conoció a Jesús, pero podés sentirte identificado en aquel joven por aquellas cosas que él pasaba, que él vivía, que él sentía, y quizás tú también la estás sintiendo. Bueno, encontró en Jesús verdadera felicidad, verdadero gozo, verdadera paz, pudo descansar, pudo dormir por las noches, pudo acostarse tranquilo, porque el Señor había empezado ya a cambiar su vida. No lo dudes también en compartirlo con tus amigos. Entrá en Sion Gospel Comunicación y compartí los videos entonces con tus amigos para que más personas conozcan este testimonio y conozcan de Jesucristo. Muchas gracias a todos ustedes, Dios les bendiga mucho, será hasta la próxima semana. Hoy destruiré aquello que me está sofocando.